Cordial saludo para todos. Hoy vamos a abordar una temática que está hoy en día en la centro de la atención de prácticamente de toda la población a nivel del mundo, que es el desarrollo sostenible. Primero empecemos por entender que el ser humano y el entorno tienen una relación que no es la habitual de las especies que habitan el planeta Tierra. Empecemos por el hecho de que somos seres sociales, que aunque es una conducta que también se ve en otras especies, no se ve con unos lazos tan profundamente marcados como en los nuestros. Y la sobrevivencia, la satisfacción de necesidades básicas. Esa satisfacción de necesidades básicas no está supeditada a la adaptación del ser humano al entorno, sino más bien el adaptar el entorno a las necesidades del ser humano. El ser humano tiene básicamente una serie de necesidades que satisface y adapta el entorno para llegar. Necesidades básicas y ligadas a nuestro imperativo tanto biológico como instintivo, como es la obtención de energía para la realización de actividades enfocadas a la prevalencia del individuo y de la especie. El refugio, la búsqueda de refugio, un mecanismo para protegernos de las inclemencias de la intemperie, porque nosotros somos seres tropicales, fisiológicamente no estamos adaptados para soportar temperaturas de calor extremo o frío extremo. La reproducción, el epítome de la carrera evolutiva de casi cualquier especie, la prevalencia de la especie en nuevos individuos que amplían y continúan el legado generacional. Nosotros, ese es, digamos, que el culmen evolutivamente e instintivamente del individuo, de un individuo, de una especie determinada. Estas tres necesidades son, en resumen, como las tres necesidades fundamentales a las cuales se atienden muchas de las actividades que hoy en día incluso todavía los seres humanos realizamos. El conseguir alimento, la electrificación, el construir una casa, el cuidar nuestra apariencia física o el tener demostraciones de poder o de fuerza o de algún tipo de características que resultan atractivas hacia las hembras de nuestra especie. Son cosas que están enfocadas básicamente en estas tres necesidades fundamentales. Sin embargo, pues hoy en día ya hemos ampliado como esa pirámide de necesidades que tenemos, pero en cuanto a términos evolutivos, eso nos lleva al punto de que nosotros necesitamos establecer un equilibrio entre nuestro desarrollo a nivel económico, a nivel ambiental y a nivel social. De acuerdo con la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo, el desarrollo sostenible está precisamente en ese punto donde la economía es fuerte, el bienestar social es óptimo, hay equidad social, hay justicia, hay un sistema social y de justicia equitativo, y hay un equilibrio y hay una conservación a nivel ambiental en un territorio. Eso es lo que se permite que los recursos que nosotros tenemos y el bienestar que nosotros obtenemos a través de esos recursos no sea puesto en riesgo para futuras generaciones, que sea garantizado el suministro de esos mismos recursos y ese mismo bienestar a generaciones futuras, que es parte de lo que es la sostenibilidad ambiental. Uno de los problemas que afrontamos hoy en día es precisamente el problema con situaciones como el efecto rebote. El efecto rebote se basa en una teorización que realizó William Jevons, un economista inglés, en 1865 en el libro titulado The Cold Question. Teorizó sobre las mejoras de la eficiencia de los motores de vapor, incrementando la utilidad de la energía proveniente del uso del carbón y disminuyendo los precios de la energía, pero sin embargo se encontró un consecuente aumento del consumo, lo cual lo llevó a teorizar de que los avances tecnológicos en cuanto al aumento de la eficiencia y utilización del recurso aumentarán el consumo de este mismo recurso, que es lo cual resulta ser paradójico, porque lo que tú esperas cuando consumes un recurso de una manera más eficiente es
que el consumo del mismo, que las cantidades consumidas disminuyan. Todo lo contrario, aumentas la eficiencia del recurso y entonces aumentas también el consumo del mismo. Es lo que vemos con la energía eléctrica, lo que vemos con los combustibles derivados del petróleo, con todas las fuentes de energía y fuentes de recursos de consumo en la actualidad. En cuanto a esos recursos, estamos hablando de que contamos con unos recursos básicos: agua, aire, tierra y biodiversidad, entre otros, los cuales son valiosos para los seres humanos porque nos proporcionan el bienestar necesario para la supervivencia de la especie, dependiendo directamente de cómo los aprovechamos y de cómo los gestionamos. Un ejemplo claro es el agua. El agua es, nosotros los seres humanos somos aproximadamente 75% agua, en cuanto a los adultos un 50 o 60% de nuestro cuerpo es agua. Nuestro cerebro es aproximadamente 85% agua, la sangre y los riñones son 83% agua, músculos 76%, e incluso los huesos tienen un 22% de agua. Entonces vamos dimensionando la magnitud de la importancia de algunos recursos, en este caso en la Tierra, alrededor del mundo, toda el agua que existe disponible la podemos cuantificar más o menos, por decirlo de esta manera, de aproximadamente el 96,5% del agua disponible del agua en general está en los océanos. El resto en lagos salinos, agua salina y subterránea un 0,93%, y el agua dulce en la que nosotros consumimos y tenemos disponible solo es un 2,5% del total del agua en la Tierra. Ahora, en cuanto es agua dulce, el agua disponible como tal está distribuida en 68% en glaciares y capa de hielo. El agua subterránea acapara un 30,1% y el agua superficial en ríos, lagos, quebradas y demás un 1,3% del total del agua disponible, del agua dulce disponible en el mundo. El agua dulce en la superficie, lo que es agua superficial en humedales, ríos, glaciares y demás de tierra firme, estamos hablando de que hielo y la nieve ocupan el 73,1%, 20,1% lagos, y lo demás está distribuido en humedad del suelo, pantanos y ciénagas, ríos que solo ocupan un 46% del total del agua dulce en la superficie. El agua biológica, que es la que está en los seres humanos, en fluidos, en otros animales, en las plantas, es el 0,22%, el agua atmosférica el otro 0,22%. Entonces, como podemos ver, el agua, a pesar de que observamos grandes cantidades, no es tampoco un recurso tan abundante y no es infinito como muchos creen. El ciclo biológico, el ciclo del agua, es algo que nosotros estamos familiarizados muchos desde la primaria con este proceso en cuanto a la evaporación del agua, la condensación, el, la precipitación, la escorrentía a través de hacia lagos, la infiltración hacia acuíferos, hacia aguas subterráneas y vuelta nuevamente a cuerpos de agua, donde inicia el ciclo, donde nuevamente inicia el ciclo. Otro recurso importante, la biodiversidad, diversidad biológica. La diversidad biológica se entiende por la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. En resumidas palabras, todo lo que está vivo en el planeta Tierra hace parte de la biodiversidad. Entonces empezamos por los genes, la genética que conforma los seres vivos, lo que le da su caracterización, lo que hace que sean unas especies como tal definidas, la agrupación de esos mismos individuos de una especie en poblaciones específicas, la interacción con otras especies formando comunidades y esas comunidades interactuando con otras conformando ecosistemas definidos dentro de un área geográfica que conforman paisajes. Factores de pérdida de biodiversidad, en este caso, otro de este recurso tan importante, la fragmentación de ecosistemas que está por la deforestación,
por la pérdida de bosques a través de las quemas intensivas y otro de la expansión de la frontera agrícola y demás actividades desencaminadas al desarrollo de actividades económicas con el fin de satisfacer nuestras necesidades de consumo de alimento, de obtención de energía y demás. La sobreexplotación de recursos naturales, volvemos al mismo tema, deforestación, ampliación de la frontera agrícola y demás. El cambio climático, que es un tema que nuevamente está en boca de muchas personas porque pues hemos visto, por ejemplo, personas, por ejemplo, lo tenemos con el presidente de Estados Unidos actual, Donald Trump, que dice que él no cree en el cambio climático. Las evidencias de lo que nosotros vemos sobre el cambio climático lo desmienten claramente. Sin embargo, ese es un tema que abordaremos en otra ocasión, pero cabe acotar que el cambio climático es un factor fundamental en la pérdida de biodiversidad, debido a que los cambios bruscos de temperatura, de condiciones climáticas, originan pérdidas bruscas de biodiversidad impedir que muchas especies no se adapten o no se recuperen rápidamente de esas fluctuaciones bruscas en las temperaturas y esos cambios en la vegetación y en las condiciones agroclimatológicas que existen. La introducción de especies exóticas, especies que no son propias del ecosistema y entran a competir con las especies que están ahí, ellas tienden a extinguir, tienden a ganar la puja por los recursos que existen y originan la extinción de especies nativas. La contaminación por contaminación de fuentes de agua, la contaminación del aire, la contaminación de los suelos, las distintas fuentes de contaminación que nosotros originamos generan también significativas pérdidas de biodiversidad alrededor del mundo. En cuanto a las consecuencias de de todas estas afectaciones a los recursos naturales, en estos concretos, agua y biodiversidad, está la afectación de la seguridad alimentaria mundial. Si tú no tienes agua suficiente para cultivar y no tienes unos ecosistemas saludables para realizar tus cultivos, eh, pones entredicho tu capacidad de proveer alimentos a tu comunidad, a tu sociedad y obviamente pues en esa escala de ideas posiblemente al mundo entero. Graves problemas de índole social. Las hambrunas y los problemas de abastecimiento a su vez generan desórdenes sociales, generan vulnerabilidad en las poblaciones, generan disturbios, generan distintos problemas que socialmente generan inequidad e injusticia. También está el aumento de la frecuencia de aparición de eventos catastróficos. En cuanto a la aparición de eventos catastróficos, diríamos más la vulnerabilidad de los eventos catastróficos. Las inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, ciclones y demás eventos catastróficos ante unos ecosistemas que no son saludables y que no tienen una capacidad de adaptación y resiliencia suficiente, tienden a incrementar la posibilidad de los daños que se pueden sufrir tanto en las especies como también en los asentamientos humanos y demás eh, presentes en la zona donde se desarrollan estos eventos. Entonces una zona suele ser más vulnerable y más riesgoso estar en una zona donde hay una inundación y está deforestado a una zona donde hay posibilidad de una inundación y hay árboles, hay ecosistemas de bosque que puedan atenuar los impactos de ese evento. Las condiciones de supervivencia se vuelven más agresivas en cuanto nos falta agua suficiente y no tenemos cómo cultivar adecuadamente nuestros alimentos o cómo proveernos energía o refugio, se vuelve más difícil también la supervivencia en esos lugares que son afectados. Entonces, el nosotros afectar nuestros recursos naturales y no poder no poder desarrollar nuestras actividades de una forma sostenible, nos impide o nos condiciona severamente para obtener una supervivencia, unas condiciones de supervivencia óptimas. Eso es importante. Las medidas de adaptación y manejo. Hay bastantes medidas de adaptación y manejo que se pueden tomar en cuenta, pero pues algunas de las más, digamos, más importantes o que resaltan en este caso
Está el tema de conservación de los bosques por medio de reforestaciones, de incentivos que dan a nivel gubernamental y demás. La reducción de tasas de deforestación a través también nuevamente de políticas públicas, de iniciativas privadas, de empoderamiento social. Las alternativas de producción agrícola. Hoy en día la agricultura tradicional, aunque es la mayor fuente de producción de alimentos, no significa que es la única alternativa que existe. Hay otras alternativas también para poder realizar una producción agrícola sostenible y eficiente en términos de cantidades y calidades. La optimización de la nutrición animal también es importante para no solo para minimizar los desperdicios, sino también para minimizar el impacto de la crianza animal en los ecosistemas. La implementación de sistemas agroforestales y otras prácticas sostenibles de carácter de producción agropecuaria. Los sistemas agroforestales en especial son una fuente importante para la conservación de la biodiversidad, la mejora de las condiciones económicas de una comunidad y pues obviamente a su vez de la generación de equidad y bienestar social. Las políticas y la legislación regulatoria, leyes, incentivos, reglamentación local y nacional e internacional, cosa como por ejemplo a nivel mundial los acuerdos de París para reducción de emisiones de carbono y demás. La adaptación basada en ecosistemas. Ahí es donde entramos nosotros a trabajar nuevamente lo que decíamos al principio. No, en este caso no es adaptar el ecosistema a las necesidades, sino adaptar nuestras necesidades al ecosistema. Entrar a conocer el ecosistema, saber cómo podemos sacarle el mejor provecho sin que eso implique degradarlo o poner en riesgo el abastecimiento de esos recursos que el ecosistema nos puede proveer al mediano y a largo plazo y a corto plazo obviamente. Entonces, puede decir que son algunos de los temas importantes que podemos abordar o tener en cuenta dentro del desarrollo sostenible. Las conclusiones en general que podemos tomar en este caso es de que el desarrollo sostenible gira en torno a la correcta utilización de los recursos físicos disponibles. El ser humano adapta su entorno en pro de satisfacción de sus necesidades básicas. El desarrollo sostenible se basa en el equilibrio ambiental, económico y social, y los recursos físicos disponibles son limitados en su disponibilidad a futuro y esa disponibilidad puede estar en riesgo a futuro debido a la forma en como nosotros lo realizamos. Pero sin embargo existen mecanismos de adaptación y manejo a nivel técnico, político y social, entonces no todo está perdido, sin embargo debemos ser muy proactivos en este tema de enfocarnos en adaptarnos, en enfocarnos en realizar nuevas estrategias que estén encaminadas a la práctica, a las prácticas sostenibles ambientalmente y también social y económicamente. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta todos. Les agradezco mucho, les deseo un muy feliz día.